¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos. Nuevo capítulo de Catalejo, como siempre, con esta agenda que tanto nos interesa en nuestra sexta temporada. ¿Cómo te va, Cise? ¿Cómo andás? Bien, Ale, muy bien, por suerte, muy bien. Surfeando en la cresta de la ola, ¿vio? Así. Surfeando en el tsunami. Sí. Más que una ola ya esto es, ¿no? Sí, está complicado, pero bueno, está muy complejo. Está difícil. Pero bueno. No nos queda más que seguir batallando, ¿no? Y también ante tanta desinformación, aquí estamos. Tal cual, las agendas que vamos marcando, ¿no? Semana tras semana, la de hoy tiene que ver con algo que venimos tratando también, que venimos siguiendo, que tiene que haber ahí una definición, ¿no? Para reconstruir una memoria que, si bien siempre siguió activa, en muchas oportunidades lo que se busca hacer es un culto a la desmemoria, ¿no? Entonces hoy hemos traído un fallo que espera gran parte de la región, ¿no? De Rosario y tal cual, ciudades cercanas. Que se demora, sí, pero que va a salir. Tiene que ver con la causa Villazo, ¿no? Villazo, aquello que sucedió en Villa Constitución, una ciudad también que hoy vive momentos muy duros, ¿no? Sí. Por lo que atraviesa este industricidio, ¿no? que estamos padeciendo como país, y bueno, claramente Asindar, claramente Villa Constitución lo está sintiendo de sobremanera. Pero nos centramos en el Villazo, por eso ya saludamos, ¿no? Dale, saludamos a nuestros invitados. Vamos a arrancar por Julia Giordano, es abogada, integrante de la PDH de Rosario, bueno, y una de las querellantes en la causa. Julia, bienvenida. Muchísimas gracias, buenas tardes a todos. ¿Cómo estás? Y Oscar Pacho Juárez, trabajador, sobreviviente del Villazo y un militante de toda la vida. Pacho, bienvenido. Sí, gracias por el espacio, gracias. Pacho, empezamos por tu lado como para contextualizar un poco lo que fue, ¿no? El Villazo. Bueno, primero hay que decir que fue en la década del 70, que fue una década tremenda en la que se vio un alza muy importante de los trabajadores, cordobazos, rosariazos, y también el Villazo, ¿no es cierto? Y por otro lado, una extrema derecha que llevaba adelante una represión feroz bajo gobierno constitucional. En el caso de nosotros fue bajo el gobierno de Isabel Perón, López Rega, con el apoyo de las patronales, fundamentalmente la patronal de Asindar. Y bueno, y todas las fuerzas policiales que montaron un operativo represivo terrible a partir del 20 de marzo del 75, 3 meses después que la lista marrón, encabezada por Alberto Piccinini, había ganado limpiamente las elecciones y le había recuperado el sindicato a Lorenzo Miguel, que no era poca cosa. O sea, ir contra Lorenzo Miguel, la patronal de Asindar, y ganar el sindicato en elecciones limpias, bueno, esa fue una mojada de oreja para todo, porque de las 53 seccionales que tenía y que tiene todavía la UON, esta fue una seccional recuperada en un cordón industrial tremendo, porque tenía casi el triple de obreros que los que tiene hoy, y en el medio de un cordón industrial en donde no se paraba porque venían al local de la Marrón de ganar elecciones los cuerpos delegados, comisiones internas de fábricas muy importantes, desde Campana hasta San Lorenzo. Entonces, bueno, demostraba que el clasismo, el sindicalismo combativo era una realidad en el país. Y bueno, eso fue lo que ellos empezaron a enfrentar, salieron con todo a enfrentar, y no tuvieron, ellos de entrada dijeron. Cuando uno dice enfrentar, se imagina, bueno, van a enfrentarlo como para las elecciones te quedaste en tu casa. Democráticamente no. Claro. Y pacíficamente tampoco. Claro. Lejos estuvo. En aquella época era muy frecuente que las patronales, junto con la represión, colaboraran abiertamente con los represores. Con las listas negras. Con las listas negras, y en el caso de Asindar hasta con un centro de
detención y tortura, que se llamó el albergue de soltero, que las compañeras y los compañeros abogados, etcétera. Bueno, lograron que los jueces vayan y reconocieran el lugar, después de todas las declaraciones de compañeros que han pasado por ahí, en donde, de acuerdo a las declaraciones de los compañeros, pasó a Aníbal Gordon, por ejemplo. Claro. Por ahí. Y bueno, y jefe de la Policía Federal, todo bueno, Aníbal Gordon, que siempre aquello que por ahí no recordamos en los cruces con Patricio Kelly, ¿no? Sí. Para darle paso a Julia, Pacho, Sí. ¿cuál fue el saldo, ¿no? Te pregunto, Pacho, el saldo, digamos, ¿no? De lo que fue esa represión, ¿no? ¿Qué dejó? El saldo final de esa represión fue un genocidio. Claro. Ellos buscaron eliminar a todos los integrantes de la lista marrón, encarcelándolos por años, algunos por meses, despidiendo miles de compañeros de la fábrica, y con el triste saldo tenemos cerca de, entre el 75, que estalla el operativo Serpiente Roja del Paraná, hasta los 78 más o menos, cerca de 40 compañeros asesinados. Terrible. No solamente metalúrgico. Claro. O sea, Claro. todo el que fue un chivo expiatorio para seguir avanzando. Disciplinando de la peor manera. Sí. Julia, bueno, ¿con qué causas se encontraron, ¿no? Acompañando desde la PDH y también, digamos, desde lo que tiene que ver con el derecho, cuando decidieron intervenir, digamos, como querellante, una causa pesadísima y que todavía nos adeuda la memoria, ¿no? Sí, yo en esto siempre destaco, sin dejar de lado, por supuesto, el trabajo que hacemos desde la organización, la valentía de aquel momento de los obreros, de ese puñado de obreros que presentaron la primera denuncia cuando todavía Martínez de Hoz estaba vivo. Martínez de Hoz fue, durante los años 74 y 75, el presidente del directorio de Asindar, y luego el 24 de marzo del 76, directamente nombrado como ministro de Economía de la dictadura, con lo cual ya la hoja de ruta estaba marcada. Exactamente, digamos, ¿no? Esta relación que siempre denunciamos entre las empresas y la dictadura, en este caso se ve hasta con nombre y apellido, ¿no? Claramente. Entonces, hacer esa denuncia donde todavía estaba la posibilidad de acusar y de condenar a Martínez de Hoz, quien tenía en ese momento todavía un poder económico vigente, requiere de una valentía que no solamente tuvieron en el pasado cuando, como dice Pacho, enfrentaron a los poderes de la patronal y de la UAM central, sino que la siguieron teniendo para la búsqueda de justicia. La PDH se suma en el año 2013, si mal no recuerdo, cuando la denuncia se radica acá en Rosario finalmente, porque primero había estado radicada en Buenos Aires, y por supuesto desde APDH siempre acompañamos las luchas de los trabajadores, porque entendemos que como organismo de derechos humanos los derechos laborales, los derechos sindicales son parte de esos grandes derechos sin los cuales los demás son casi imposibles. Tener una vida digna, acceder a la salud y acceder a todo el resto de los derechos sería imposible, con lo cual para nosotros siempre decimos es un orgullo en realidad acompañar y patrocinar estas causas. Nos encontramos con una causa que tiene muchas particularidades, entre ellas que se trata de una causa cuyos hechos son anteriores al 24 de marzo del 75, del 76, como decía Pacho. Estamos hablando de un gobierno constitucional, con lo cual estamos hablando de responsabilidades en ese marco de las autoridades supuestamente, yo no digo democráticas, digo constitucionales, porque cuesta pensar en una democracia en la que estaba vigente un Estado terrorista, ¿no es cierto? Que perseguía abiertamente y por una persecución claramente ideológica a quienes, como en el caso de la lista marrón, propugnaban por una democracia sindical. Con lo cual, nos encontramos ahí con un panorama muy distinto del que veníamos trabajando en causas de lesa humanidad, y también con una particularidad donde el gran colectivo de víctimas tenía una unidad muy común respecto de esa clase trabajadora, eso que que las y los hacía pertenecer, digamos, a un mismo núcleo.
no solamente y además principalmente situado en Villa Constitución. Digo, no es solamente que nos vamos a encontrar con víctimas que eran trabajadores metalúrgicos, pero sí que su vida estaba en relación a esos obreros metalúrgicos, sí que la lucha que habían emprendido tenía que ver con la solidaridad de la lucha de esos trabajadores metalúrgicos. ¿Sí? Cuando hablamos no solamente de Piccinini y toda la comisión directiva que fue encarcelada y muchísimos activistas y delegados, hablamos también de todos los delegados que fueron encarcelados de, por ejemplo, la Unión Ferroviaria, que fue un sindicato que apoyó solidaria, claro, abierta y grandemente a la lucha de la lista marrón, y tenemos ahí a los militantes, sobre todo del Partido Comunista, como Tito Martín, como Carlos Sosa, que justamente por propiciar abiertamente esta lucha sufrieron también la cárcel. O el encarcelamiento de Lucy García, por ejemplo, a quien la coimputaron como partícipe de la asociación ilícita junto con los miembros de la comisión directiva por estar siendo parte de lo que fue el plenario antiburocrático de abril del 74 junto con Salamanca y Tosco, porque había ido a ver ese plenario y por vender rifas para la reconstrucción del local que ellos le habían volado con una bomba. Escucho a Julia y cuesta como no estamos tan lejos, digamos, ¿no? En la actualidad, digamos, ¿no? Por el modus operandi, no llegamos a la parte todavía del grueso de lo represivo, pero estamos muy ahí, digamos. Por eso resalto esto por dos cuestiones. Una, porque lo que es increíble, no porque no existiera en otras causas o en otros acontecimientos, pero es increíble cómo se expone en esta causa la solidaridad de la lucha obrera. Es impresionante cómo se puede ver con los testimonios, cómo se fue reconstruyendo durante todo el juicio, desde centros de estudiantes, desde los otros gremios, desde los docentes, desde cualquier persona, digamos, que fuera parte de Villa Constitución, esa solidaridad enorme con la lucha de los metalúrgicos, porque entendían que era la lucha de todos, que no se, digamos, que eso no tenía que ver solamente con un grupo de personas que quería recuperar la seccional, sino que tenía que ver con la posibilidad de vivir bien de todo un pueblo. Claro. Entonces, esa solidaridad en la lucha, que después obviamente también se ve representada en la represión, porque la represión también las termina abarcando a todos. Entonces, eso me parece que es algo que se ve con mucha claridad, y es algo para resaltar cuando hoy en el presente hablamos justamente de la necesidad de aunar las luchas, de la necesidad de no compartimentar, de la necesidad de no tomar las peleas por separadas, porque en definitiva son siempre la misma. Claro. Y ese es una de las cuestiones, o estas dos cuestiones me parecen por lo menos distintas al resto de los juicios de lesa en los que veníamos participando. Ha sido muy complejo todo lo que es el transitar de este juicio, digo, porque estamos hablando de décadas atrás, ¿no? Es complejo. Estamos hablando de una instrucción que tardó 10 años. Claro. Los juicios, cuando hablamos de los procesos penales, hablamos de dos grandes momentos: la parte de la investigación y la parte del juicio oral, los debates, que es lo que generalmente uno ve y toma más conocimiento. Estamos hablando que desde el 2011, cuando se presentó la primera denuncia, tenemos juicio a partir del 2023. Claro. El juicio empezó en agosto del 2023. El debate oral concretamente. Eso tiene mucho que ver, entendemos nosotros, una cuestión política, muchos años en tardar en decidir. La justicia no es tampoco una isla, la justicia siempre lee la situación política en la que estamos, y ha tardado muchos social, ¿no? Totalmente, y ha tardado muchos años en justamente poder dar el puntapié en juzgar hechos que tuvieron que ver anteriores a la dictadura y con un gobierno constitucional. Y además con un gobierno peronista, ¿no? Adelanto esto, muchas de las víctimas se reconocen, se reivindican peronistas, ¿no? No estamos hablando de que es un juicio contra el peronismo. Me parece importante destacar esto, porque si no parece, sobre todo en este momento, tal cual. ¿no? Para que no se haga una lectura distinta. Entonces me parece que la justicia en ese sentido se ha tomado mucho tiempo. Era claro que los intereses políticos y económicos estaban presentes. Estaba vivo Martínez de Oz, estaban vivos algunos de los máximas autoridades de Asindar, que si bien hoy tenemos la posibilidad todavía de juzgar a algunos de los empleados jerárquicos que fueron parte de ese armado de las listas, como contaba Pacho,
que fueron partes de quienes le llevaron de manera personal el pago de los plus, de los extras que pagaba Asindar a la Policía Federal, para justamente encarcelar, torturar y perseguir a los obreros y a todas las personas que colaboraran con la lista marrón. La verdad es que los que tenían los grandes, los dueños de Asindar no están vivos ya, ¿no? Claro. Tenemos la posibilidad, sí, de juzgar a quienes los obreros han marcado como justamente quienes eran los que marcaban a las personas a detener, lo que hoy conoceríamos como buchones. Claro, un topo. Pacho, bueno, como marcaba Julia, algunos ya no están, pero más allá de que no se lo va a poder juzgar en vida, tiene que haber una justicia, por lo menos, ¿no? que los señale como responsables máximos, ¿no? de haber perpetrado un crimen de Estado, claramente, un Estado constitucional, pero claramente represivo y genocida. Se necesita imperiosamente eso. Yo te conozco hace bastante tiempo y siempre el visazo estuvo ahí, pero cuando en el 2023 se puede lograr este camino, ¿no? En búsqueda de la justicia, te ha cambiado el semblante también, ¿no? Han sido muchas décadas de lucha, muchos compañeros que se van perdiendo en el camino, en este deseo ferviente de abrazar la justicia, ¿no? Sí, la verdad, dentro de lo dramático de lo que se está enjuiciando, nosotros estamos muy felices, claro, porque no solamente por el juicio, sino como lo han ido llevando nuestro equipo jurídico, como nuestros compañeros han colaborado abiertamente con las declaraciones y cómo se han ido demostrando con montañas de prueba de que acá hubo un genocidio, una represión feroz, y con todos los componentes de los que actuaron, ¿no es cierto? Todos. Entonces, eso para nosotros, ya para nosotros ya es un triunfo. El otro que tenemos que señalar, o que yo quiero señalar, es el acompañamiento, porque a la salida de los tribunales, cuando nuestras compañeras abogadas terminan de alegar, se arman unos actos hermosos, donde vienen compañeros docentes, aceiteros, metalúrgicos, una actividad hermosa, se corta Boulevard Oroño. Es decir, que son 50 años, pero que traído al presente. Y la docencia que han hecho también ustedes como trabajadores, ex trabajadores del lugar, también en Villa Constitución, ¿no? En la cuestión también de las escuelas, porque sí, es un hecho que no puede estar escindido, ¿no? Sí, también. Eso. Nosotros... bueno, pero además de eso, yo creo que en Palma, con una necesidad de justicia, de democracia que hay en la gente, ¿no? En el último 24 de marzo acá en Rosario fue una manifestación impresionante. Sí, sí, Quienes la vivimos de hace muchos años, las manifestaciones del 24 de marzo, no sé cuántas décadas que no había una manifestación. Es decir, que hay toda una reserva. Hay reserva en nuestro pueblo, en nuestra juventud. También se nos acercan jóvenes, claro, muchos jóvenes. Y, por ejemplo, en el último corte que hubo, en Circunvalación, que quiero decir que fue un corte totalmente exitoso, que empezó a las 8 de la mañana y hasta las 2 de la tarde no se levantó con la gendarmería enfrente, por parte de los trabajadores. Yo fui con los petitorios, en donde adherimos, en ese petitorio, los que lo firman, adherimos a los pedidos de sentencia que han hecho nuestros compañeros abogados, ¿no es cierto?, de condenas, etcétera, etcétera. ¿Y cómo lo firman la gente, los trabajadores? ¿Cómo lo firman? Y te preguntan, O sea, yo creo que dentro de todo, hemos logrado generar un espacio importante en la conciencia, y bueno, vamos a ver cómo esto sigue avanzando, ¿no es cierto? Seguramente. ¿Cómo podemos contextualizar, o cuán necesario es, mejor dicho, contextualizar, ¿no?, lo que sería, lo que va a ser este fallo, en una realidad donde, bueno, hace muy pocas semanas se ha dictado la prisión para Cristina Fernández de Kirchner, la referente del peronismo, en una discusión ambigua, ¿no?, donde balcón sí, balcón no, visitas sí, visitas no,
Digo, en esta cuestión, causas que avanzan, causas que no, ¿cuán importante sería un fallo que reivindique toda esta lucha obrera? Sí, me sale pensar, bueno, varias cosas. Algunas cuestiones respecto del modelo económico que son innegables respecto del parecido en los que se aplicó la economía liberal del contexto que analizamos y del que estamos analizando ahora, o del que estamos atravesando ahora. Respecto de algunas cuestiones donde además se marca mucho cierto supuesto sufrimiento por parte de los grandes capitales respecto de la imposibilidad de que no pueden pagar, de que cierran, de que no tienen fondos y demás y dejan trabajadores y obreros en la calle, cuando en realidad las grandes corporaciones siguen siendo las que ganan. Y me refiero con esto a hoy mismo a Sindar. Claro. A Sindar, más allá de que hablemos del industricidio, que sin duda es cierto, a Sindar no tiene sus capitales solamente en la planta de Villa Constitución, con lo cual cuando hablamos de los dueños de Asindar, lejos de cualquier pena que me puedan dar, que haya bajado la industria o la producción que tiene, que eso me da pena en relación, si quieren, nuestro país. Al país a lo que golpea a los trabajadores, ¿no? Exactamente, a lo que golpea a los trabajadores, pero no porque Asindar, como dueños de Asindar, no tengan el capital para hacer frente a los salarios de los trabajadores ni a todo lo que tiene la responsabilidad en ese sentido. Por otro lado, respecto de justamente el momento que estamos viviendo con la condena y la prisión de Cristina Fernández de Kirchner, por supuesto que nos indigna la velocidad con la que ha actuado la Corte, cuando nosotros cada vez que presentamos un pedido de revocatoria de una domiciliaria de un genocida, tardan años en abrirnos un recurso, sí nos los abren. Claro. Cuando nosotros pedimos prisiones preventivas, normalmente les dan domiciliaria a personas que no necesariamente cumplen con todos los requisitos, que se ponen ahora a ver como si fueran, no sé, como ya con que tengan más de 70 años suficiente. Acá pareciera que no, además tienen que cumplir con un montón de requisitos más. Cuando además no tienen tobillera, cuando son personas que tienen todavía vigentes todas las relaciones y los vínculos que tuvieron en ese momento para profugarse. Bueno, Pagano estaba en un bar hace poquito, ¿no? Exactamente. Sí. ¿No? No solamente para profugarse, sino para seguir amedrentando a las víctimas. Entonces, y además, cada vez, todas las semanas, tenemos alguna notificación en el sistema que nos dice que esa persona va a salir a un turno médico acompañada de la mujer, de la hija. ¿Qué custodia policial? No, por favor, ¿cómo van a ir acompañados de la custodia policial? ¿Qué persona privada de su libertad por robar un celular, ¿sí? Podemos pensar en una prisión preventiva en el domicilio, o que vaya a un turno médico sin que la policía lo esté llevando uniformada, con 30 cadenas, con todo el servicio penitenciario atrás? Y estos genocidas que cometieron los peores crímenes que pueda juzgar nuestra justicia, tienen una libertad absoluta en ese sentido. Con lo cual, evidentemente, como decía antes, la justicia siempre sabe leer los tiempos políticos, y sin duda la condena a Cristina Fernández de Kirchner es política, y justamente pensamos que hoy una condena y un fallo que tenga que ver con el reconocimiento que tuvieron y que tienen los poderes económicos respecto de dirigir las políticas de nuestro país es importante. Sin duda. No nos queda mucho tiempo, Pacho, unas líneas finales, ahí alguna reflexión final, algún llamado que quieras hacer y aprovechar los últimos minutos. Sí, yo quiero decir que el juicio que nosotros estamos llevando no quiero magnificar la cosa, pero hace docencia. Por ejemplo, estamos yendo a colegios secundarios a hablar. Claro. Estamos yendo a distintos lugares a hablar, y vemos nosotros el interés que hay, y siempre sale la discusión del presente, siempre está la discusión del presente, ¿no es cierto? Bueno, nosotros creemos que el pueblo no tiene que, como en aquella época, ¿no es cierto?, que el pueblo no tiene que abandonar las calles, el pueblo tiene que estar movilizado. Lo de Cristina Kirchner
tiene que ver con un acto de injusticia, pero tiene que ver también con una política del gobierno de querer direccionar la voluntad popular, porque le impide a la candidata más la que iba a ser más votada, participar. Entonces está direccionando ya las elecciones para un lado. Es decir, entonces todas esas cosas la gente la ve. Y también ve algo que en este juicio también se habla, se dice mucho, y salta a la luz, que es la concentración, es decir, un plan único de los poderes económicos con los poderes políticos, con la justicia, con los jueces, con las burocracias sindicales. Ustedes ven, por ejemplo, hoy la CGT. La CGT es una pata colaboracionista de este gobierno, la CGT, Daer y compañía. Es decir, pasan cosas tremendas contra los trabajadores, los jubilados, la población no hacen nada. Muy parecida a la CGT, a las alas colaboracionistas que siempre hubo en la burocracia con otros gobiernos, ¿no es cierto? Al punto de que ahora se está formando un agrupamiento sindical diferente, que podemos decir que se inaugura en el corte de ¿cómo es? Godoy y Circunvalación. Eso, bueno. Y la marcha del miércoles de hace 2 días, de ayer, en donde este espacio sindical también da un paso adelante y se moviliza, haciendo retroceder a la Bullrich, a todo, al plan ¿cómo se llama? El plan antipiquete. Al bloque, sí, antipiquete y todo eso, porque las concentraciones cada vez son más numerosas. Claro. Los miércoles se empiezan a transformar como los jueves en la ronda de las madres. Claro, los miércoles son cada vez más importantes. Bueno, el juicio intenta por ese lado también llegar a todos los compañeros, con esta en el fondo la lucha por la justicia es la lucha por justicia para el presente. Seguro. No hay más tiempo. Julia, la última, ¿cómo sigue esto? Porque ahora se demoró un poquito, ¿no? El tema de la sentencia. Sí, en este momento están alegando la Fiscalía, faltan alegar varias de las otras acusaciones, faltará también alegar las defensas, con lo cual, si bien habían dicho que en octubre podíamos esperar un fallo, no sabemos ahora con las demoras, los tiempos, digamos, que llevan los alegatos, cuándo tendremos fallo. Sin duda. Bueno, esperemos que sea este año. Sí. Sí. A seguir adelante. Esperemos que de resistir y lucharse, me parece que hay material de sobra. Sí, cuando no queda otra. No queda otra. Los querellantes, que ya están jubilados. Ya estamos jubilados, pero claro. Estamos hablando de los querellantes, siempre nos reunimos, así que están invitados a participar en nuestras reuniones, hacemos pescado. Es interesante todo. Así que es muy interesante la invitación. Bueno, gracias, Pacho. Gracias, Pacho. Pacho Juárez y bueno, Julia, muchas gracias. Gracias. No, muchas gracias a ustedes. ¿Nos reencontramos la semana que viene? Nos reencontramos, Dale, ¿cómo no? con más Catalejo. Exactamente. Gracias a usted también Gracias por estar por ahí. todo, chau. Chau.